Bienvenidos. El día de hoy vamos a introducirnos a un nuevo acápite de nuestra materia, el capítulo de placas. Muy bien. Placas o en inglés los denominados plates. Muy bien. Bueno, a ver, haremos una introducción. Nos dice lo siguiente. Hasta ahora habíamos estudiado a los elementos lineales, ¿sí? En este caso hemos estudiado las vigas, ¿sí? ¿Y cómo era? Bueno, para que nos acordemos, tenía la viga, ¿sí? Visto en otra vista. Y teníamos el eje, ¿no? El eje partía desde acá, tenemos hacia abajo el eje Z, a lo largo de la viga el eje X, ¿sí? Y el eje Y, ¿sí? Ahí el eje Y, ¿sí? Y todo tiene que estar relacionado por regla de la mano derecha. Muy bien. Bueno, en este caso tenemos este justamente el gráfico. Pero ¿cuál es la condición, la característica de la viga? La longitud, esta longitud de la viga era bastante grande o más o mayor a la base y a altura. Entonces, como era muy larga, la sección era pequeña en relación a la longitud L y por esa razón era un elemento largo. Por eso era considerado de esa forma la viga. Sin embargo, ahora en placas, las placas son las losas que habíamos aprendido, ¿sí? En materias anteriores, ¿sí? Y en este caso, la base ya va a ser casi el mismo tamaño que la longitud, ¿sí? Entonces, esa viga que tenía una base pequeñita ya se ha extendido, ¿no? Y se vuelve a formar una placa, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el procedimiento de cálculo? ¿Cómo se lo ha empezado a razonar para poder realizar ese cálculo? ¿Cómo se lo ha hecho? Lo que se ha hecho es una suerte de, decía, ¿no? Vamos a calcular como unas pequeñas viguitas, lado a lado, ¿sí? Son pequeñas viguitas, lado a lado, y lo vamos a colar, estas viguitas, o sea, se van a relacionar por el coeficiente de Poisson. Más o menos esa era una idea inicial de cómo se ha empezado a realizar el cálculo de justamente las placas, ¿no? Ya, entonces, ¿qué consideraciones se de utilizar? Sí, el desplazamiento ya es en dos direcciones, depende de X y de Y. Ese desplazamiento depende del eje X y del eje Y, ¿sí? En este caso el eje X, ¿sí? Hasta la longitud L y el Y en la base que ya va a ser ancha, ¿no? Muy bien. Se va a utilizar todo lo que es en el rango de la elasticidad, ¿sí? En teoría de elasticidad. Y en este caso, sí, ¿sí? Como es un análisis en dos direcciones, en X y Y, aparece el coeficiente de Poisson. Poisson, justamente, esas pequeñas viguitas que yo había simulado, ya las va a colar y me va a hacer funcionar de manera conjunta. Eso es los casos, consideraciones iniciales. Vamos a ver que la relación entre la base y la longitud, entre A y B, en este caso, la longitud puede ser A, porque ya prácticamente tengo dos dimensiones, A y B, en la placa. La relación me define mucho me define el comportamiento de qué estructura se va a comportar. Me voy a explicar. Ejemplo, si yo acá hago un apoyo y otro apoyo, simplemente apoyado, ¿sí? Esa placa, ¿sí? Y vamos a tener la relación entre A y B. Si A, B es 1, o sea que A es igual a B. Si A es igual a B, la relación entre A y B va a ser 1. El momento en X, pues estamos señalando el momento en X máximo al centro va a ser 0.048 la carga por A al cuadrado. Eso me va a dar en este elemento, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo relación de A a B igual a 2? O sea, A es 2 veces, 1, 2 veces y B es así, ¿sí? Si A es 2 veces que la de B, es 0.107 la carga por A al cuadrado.
Muy bien. Sí, ¿y qué pasa si yo voy creciendo? 3-1, 4-1, 5-1. Imagínense, aquí está 5-1, ¿ya? Y tengo la relación de AB 5-1. Entonces, el momento máximo en ese punto es 0,125 la carga A al cuadrado. ¿Y qué es 0,125? No es nada más que un octavo. ¿Y un octavo viene de qué? QL cuadrado sobre 8. O sea, es una viga. A partir de 5 se comporta ya como una viga. Por más que sea una losa y análisis en dos direcciones, a partir de ya la relación de 1,5 ya lo puedo considerar como una viga y lo puedo calcular como una viga. A ver, vamos a ver el caso de un momento al medio, ¿sí? Para un empotrado al inicio y empotrado al final. En este caso, si la relación es 1-1, ya acá ya está, ¿sí? Vamos a decir que está empotrado. Acá está empotrado y aquí está empotrado. Si está empotrado es 0,0251 la carga sobre A cuadrado, ¿sí? Ojo, no olvidemos que tenemos momentos negativos, ¿no? ¿Ya? Si la relación es 2-1, 0,041 carga A al cuadrado. Ya se está comportando como algo bien interesante. ¿Qué pasa si es relación 5-1? Es 0,0418, ¿sí? Y prácticamente es el momento al medio, ¿sí? Debido a una carga uniforme, ¿sí? Que yo lo había visto inclusive en estructuras superestáticas 2, ¿sí? Se comporta como una viga. Entonces aquí es bien interesante. Lo que quiero que se comprenda es que por más que sea una placa, por más que sea una placa, si la relación entre A y B empieza a crecer más y más, esta placa, como se ha estirado, en este caso se ha estirado, se va a comportar como viga. Y el cálculo y el análisis tal vez no es necesario hacerlo como placa, sino como una viga. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa si esta placa está apoyada en las cuatro esquinas, ¿sí? Con cuatro columnitas, ¿sí? Puede ser la combinación entre estas dos, ¿sí? Momento máximo. Muy bien. O bien, finalmente, para el caso de que tenga una placa, ¿sí? Donde tenga una placa donde la columna esté al medio. Entonces, en este caso, simplemente, ojo, no tenemos que complicarnos, simplemente va a ser calcular una viguita en volado, ¿sí? Una viga en volado en los lugares críticos. Con eso armarían el resto, ¿no? Sí, el lugar crítico es la viga en volado. Muy bien, finalmente, ahora sí. Entonces, ¿qué consideraciones he de desarrollar en esta materia para hacer, encontrar la ecuación diferencial? Bueno, esto es lo que hemos visto hasta este momento, simplemente es una introducción. Quiero que vean que la placa, si a ciertas consideraciones, a ciertas dimensiones, se puede comportar como un elemento estructural tipo viga, si es muy larga, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucho define cómo se está comportando la estructura para yo calcular de la mejor manera. ¿Está claro? Entonces, ahora vamos a estudiar y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo sé que han aprendido ustedes en hormigón armado 2 placas, pero lo que han hecho es encontrar momentos o las solicitaciones en base a tablas, puede ser algunas ecuaciones, pero el objetivo de esta materia es encontrar y hacer sus propias tablas, sus propias ecuaciones. Ustedes, entonces, ¿y cómo vamos a hacerlo? Como en el capítulo anterior, deducimos una ecuación diferencial y de esa ecuación diferencial la solucionamos nosotros y nosotros mismos vamos a poder encontrar y hacer nuestras propias tablas, nuestras propias ecuaciones para ciertos casos característicos. Es lo mismo que se ha hecho en los textos, ¿no? Ya, entonces, perdón.
¿Ya? Entonces, ¿qué consideraciones voy a tomar para el desarrollo del tema? Primero, flexión bidireccional. Ahora va a haber flexión en el eje X y en el eje Y. Dos ejes van a tener flexión. Se utiliza ecuaciones en el eje neutro. O sea, vamos a utilizar, ¿sí? Tengo la placa, ¿sí? Y este tiene una pequeña altura, ¿sí? Todo lo vamos a analizar en el eje neutro, ¿sí? Al centro. Ahí, ¿sí? Ahí. Desde ahí va a ser nuestro análisis. Muy bien, las secciones planas se mantienen planas. ¿Qué significa eso? Yo antes de colocar la carga, la sección está así. Una vez que coloco la carga, ¿sí? Va a existir flexión, ¿sí? Y esto se va a poner de esta forma. Acá se va a comprimir, ¿sí? Aquí se va a elongar. Pero la sección antes de la carga era plana y después de la carga, aplicándose la carga, es plana por efecto de teoría de la elasticidad. ¿Sí? Muy bien. Vamos a admitir pequeñas deformaciones y rotaciones. Vamos a decir que nuestra estructura no se deforma muy grande. ¿Sí? Para efectos, sí, de comprender y demás, vamos a exagerar. Pero en sí, una losa sobre la que pueden estar ustedes o de la universidad, no tiene muchas grandes deformaciones, ¿no? Entonces, entra en el rango de la elasticidad y del material. Muy bien, y H, la altura de la plaquita, se va a mantener constante. Vamos a tener una sección uniforme. Muy bien. Entonces, esto me da pie a que empecemos a calcular ya el efecto de momentos bidireccional. Muy bien. Entonces nos dice lo siguiente. Tenemos el elemento, ¿sí? La placa, ¿sí? ¿Ya? Y esta placa va a estar sometida a una carga, ¿sí? Bueno, ¿qué va a pasar? Va a flexarse. Ejemplo, en un eje, por ejemplo, en un eje se va a flexar, pero ahora la deformación, el desplazamiento acá va a ser en X y Y, o sea, depende de esos dos. Si desplaza en X, en el eje Y igual lo está jalando, donde los dos lados tienen ya resistencia, ¿sí? Entonces, como habíamos visto hace tiempo, tenemos el radio de curvatura, ¿sí? En el punto central voy a tener el desplazamiento máximo, y si yo trazo una tangente, voy a tener su rotación. Entonces, la rotación es la derivada del desplazamiento respecto X en el eje X y la derivada respecto al desplazamiento en el eje Y, ¿sí? La rotación en Y, ¿sí? Ahora tengo dos rotaciones, en X y en Y. La curvatura, ¿se acuerdan? Para vigas, estaba dado sobre 1 sobre el radio de curvatura y es igual a la segunda derivada del desplazamiento sobre la raíz cuadrada del cubo de 1 más la rotación al cuadrado. Pero habíamos dicho, como son elementos, son pequeñísimos desplazamientos, la rotación, ¿sí? Tiende a ser muy, muy, muy pequeña, casi, no, perdón, muy pequeña, perdón, muy pequeña, no menor a cero, sino casi igual a cero. Si es así, esta rotación es cero, 1 al cubo, 1, raíz cuadrada de 1, 1, y por ende la curvatura era, ¿sí? La segunda derivada del desplazamiento respecto a X. Y en el eje Y ocurre de la misma manera, ¿sí? La rotación en Y es muy cercano a cero, ¿sí? Por ende, solo me queda que la curvatura, ¿sí? Es casi la segunda derivada del desplazamiento respecto del eje Y. Muy bien. Entonces, al tener la curvatura, analizo la deformación. Nuevamente, todo lo que haga en el eje X vale en el eje Y. En el eje X, hemos dicho, como este es el eje neutro, ¿sí? En el eje neutro va a trabajar, entonces voy a tener para un diferencial de X, se va a volver un arco. ¿Qué va a pasar? En la base se va a elongar, se va a estirar, y en la corona se va a cortar.
Lo que se estira va a ser igual a qué? A la deformación en X, ¿sí? Y vamos a empezar a hacer la relación de triángulos. Entonces, la deformación es a Z, ¿sí? Es a Z. Z es la longitud, la distancia desde el eje neutro hasta el punto donde estoy estudiando. ¿Cómo puede ser si la deformación era la diferencial de X es al radio de curva? En este caso, los diferenciales se me van y voy a tener que la deformación en X va a ser Z sobre el radio de curva en X, o va a ser igual a menos Z por la curvatura o la segunda derivada del desplazamiento respecto a X dos veces, y en el eje Y, la deformación en Y, menos Z, la segunda derivada del desplazamiento respecto a Y dos veces. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como ya tengo las, las deformaciones, ahora esto ya es nuevo en placas, ya no es lo mismo que en vigas, vamos a decir lo siguiente. Por la ley de Hooke en dos dimensiones, sí, ley de Hooke en dos dimensiones, me dice lo siguiente. Esto del libro, eso es extractado del libro de teoría de elasticidad, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿qué dice? La tensión en X es E1 menos Poisson al cuadrado, la deformación en X, Poisson, deformación en Y. Y para la deformación en Y es sencillo. Simplemente lo que hago es, este lo traigo acá y este lo traigo acá. Y para la deformación en X, también de la misma forma, despejando, se despeja 1 sobre E, tensión en X, menos Poisson, tensión en Y. Y para tener la otra deformación, simplemente se intercambian estos expresiones, ¿no? Ahora la deformación o la tensión tangencial va a ser al módulo de elasticidad transversal, ¿sí? Por la deformación transversal en X, Y, ¿sí? Muy bien. Donde el módulo de elasticidad transversal es E sobre 2 veces 1 más coeficiente de Poisson. En este caso estamos viendo lo siguiente. El módulo de elasticidad transversal, algo nuevo, ¿sí? Eso se lo he visto en resistencia y materiales, se le llama módulo de cizalla, ¿claro? Entonces la deformación no es nada más que invertir y por la tensión. ¿Sí? Estas son las expresiones de la ley de Hooke en dos dimensiones. Bien, me sirve para lo siguiente. ¿Sí? Para lo siguiente, voy a empezar a encontrar el momento. Mi objetivo era encontrar la ecuación del momento. El momento, ¿a qué va a ser igual? El momento va a ser igual a, ¿sí? El momento en X simplemente es la integral de la tensión en X por el brazo y diferencial de X, ¿no? En este caso, todo se lo va a tomar por unidad de longitud. Y esto acuérdense de lo que hacían en hormigón armado 2, ¿sí? Cuando calculaban la armadura, calculaban por un metro, ¿no ves? Por una unidad de longitud, por un metro. Entonces, en este caso, de igual forma va a ser. Estoy analizando una placa y las placas se analizan, pero por unidad de longitud. Justamente voy a desarrollar esta integral, pero no voy a volver a escribir esto, porque esto significa que está todo sobre metro, ¿no? Sobre un metro. ¿Sí? Estoy haciendo un ancho efectivo. Muy bien. En ese caso, decimos lo siguiente. El momento es la tensión en X, el brazo por por el diferencial de X, ¿no? La diferencial de Z. En este caso, la tensión en X, aquí va a ser igual, ¿sí? Vamos a ver. Tenemos acá, ¿sí? La tensión en X, ¿sí? Muy bien. ¿Qué me dice? Es E, módulo de elasticidad, sobre 1 menos que el coeficiente de Poisson al cuadrado, la tensión en X menos Poisson, la tensión en Y, Z diferencial de Z. En este caso, en vez de la tensión en X, digo, en vez de la deformación en X, voy a ocupar la ecuación que dice menos E menos
z, la segunda derivada del desplazamiento en x. El menos voy a factorizar, pues está acá afuera, ¿sí? La tensión, bueno, la deformación en y, otra vez, z, la segunda derivada del desplazamiento en y dos veces. Entonces reemplazo, ¿sí? Y voy a integrar. ¿Desde dónde a dónde va? Porque va desde menos h medios, porque justamente aquí está. Aquí está menos h, bueno, abajo positivo, ¿no ve? Abajo positivo, entonces al revés. Aquí es h medios y menos h medios. Muy bien. Y voy a tener esa ecuación, ¿no? Entonces voy a desarrollar y voy a tener lo siguiente. El momento va a ser igual a factorizo, ¿sí? Bueno, acá puedo ingresar la derivada, ¿sí? Junto con esto multiplico y voy a tener z cuadrado diferencial de z, z cuadrado diferencial de z. La integral, porque ahí está solo, en esa variable se quedó la integral de z cuadrado diferencial de z, z cubo sobre 3. Entonces, un tercio y evalúo entre h medios y menos h medios. Como es z cubo, ¿cómo sería? Sería sobre 3, z cubo, ¿no? Entonces, h medios al cubo menos h medios al cubo. Así tendría que ser acá. Entonces, desarrollando me va a salir h cubo sobre 8 menos por menos, aquí menos, ¿sí? H cubo sobre 8. Menos por menos más, se me va a quedar h cubo 2h cubo sobre 8 sobre 3. Esto me da 2, me da 4h cubo sobre 12. ¿Sí? Justamente 2. Muy bien. Pero en placas ya no tengo lo que era inercia. En placas voy a tener algo interesante, síganme por favor, que me va a quedar entonces para el momento. Ya he desarrollado las integrales, sé que todo esto es h cubo sobre 12, este es h cubo sobre 12, ¿sí? ¿Qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente. Sale el h cubo sobre 12, afuera tenía menos e, 1 menos el coeficiente de Poisson al cuadrado, y por la segunda derivada del desplazamiento respecto a x más Poisson, la segunda derivada del desplazamiento respecto a y. Todo esto a EH cubo sobre 12 por 1 menos el coeficiente de Poisson al cuadrado, lo voy a llamar D, que va a ser la rigidez de la placa. La rigidez de una placa, ¿sí? Ese valor es muy importante. Vamos a utilizarlo inclusive hasta cuando estemos haciendo ya cilindros y domos. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? El momento en X, un momentito, ¿ya? Ya. El momento en X, ¿sí? El momento en X es igual a menos D, menos, porque ese menos seguía ahí, menos todo esto D, ¿sí? La segunda derivada del desplazamiento en X dos veces, más Poisson, la segunda derivada del desplazamiento en Y dos veces, ¿sí? Y el momento en Y no va a ser nada más y simplemente que cambiar acá lo que era X a Y y lo que era X a Y. Y ese es el momento en Y. Menos la rigidez, la segunda derivada del desplazamiento respecto a Y dos veces, más el coeficiente de Poisson por la segunda derivada del desplazamiento respecto a X dos veces. Entonces quiero ver qué pasa con el momento XY y vamos a ver la condición de que es igual a menos momento YX. Esto pasa por lo siguiente. Tengo justamente el momento XY es un momento lateral tangencial, ¿sí? Entonces está en este lugar, ¿sí? Ahí está su vector. Y en este lugar también está, y es así. Entonces, si yo me acerco al borde, al límite, hasta la línea de borde contacto, ¿qué va a pasar? Este momento, ahí va a aparecer el momento, ¿sí? Y es este momento, ¿sí? Muy bien.
este momento, momento XY, es igual al momento YX. Preguntar, ¿es el mismo valor? ¿Es el mismo valor? ¿Sí? Solo que este está girando a la derecha y este a la izquierda. Por eso se queda que momento XY es igual a momento YX. ¿Sí? Por la igualdad que resulta en el borde, al límite. Muy bien. Perfecto. Entonces, justamente esa expresión es lo que me llama a encontrar su ecuación. ¿Sí? Vamos a ver cómo o cuál es la expresión del momento x y y. Ya, vamos a ver. Y entonces me está hablando de un momento tangencial. Para estudiar este momento tangencial, yo voy a agarrar en toda una placa un pequeño elemento, ¿sí? Un elemento de diferencial n en un eje y diferencial t en otro eje. Diferencial normal, diferencial tangencial. Muy bien. Y a esta placa le voy a someter con una carga tremenda. ¿Y qué va a pasar? Estos cuatro puntitos que me significaban ese diferencial, ¿sí? Van a reubicar. A se va a volver aquí al A1, B al B1, C hasta acá y D, ¿sí? Van a cambiar totalmente su forma. Entonces va a haber deformaciones en B, ¿sí? Que va a ser en el eje tangencial y U en el eje normal, más sus incrementos. Entonces, decimos, esa deformación U, para empezar en el eje normal, va a ser igual a menos Z, la derivada del desplazamiento respecto al eje n. ¿Sí? Y si yo derivo u, yo derivo para encontrar justamente el incremento, va a ser igual a ¿qué? Menos z, la segunda derivada del desplazamiento, ¿sí? Respecto n y respecto t una vez más. Muy bien, de la misma forma en el otro eje, b va a ser menos z de la derivada del desplazamiento respecto a t, ¿sí? Muy bien, y si yo derivo respecto a la normal, ¿sí? Va a ser la menos z, la segunda derivada del desplazamiento, ¿sí? Respecto t una vez y respecto n dos veces. En este caso, estamos viendo algo bien común, bien interesante, que ambas expresiones son la misma, ¿sí? Y entonces saco las resultantes, ¿sí? De manera diferencial y voy a tener lo siguiente, ¿sí? Que el desplazamiento o la deformación tangencial va a ser la suma de en el eje n y en el eje t. Son lo mismo, aquí es z, ¿no? Se me está olvidando, ¿ya? Entonces va a ser igual a ¿qué? A 2 veces z, y esta expresión, como son derivadas parciales, es simplemente la derivada del desplazamiento respecto a n una vez, respecto a t otra vez. Entonces, la tensión es igual en tangencial, estamos hablando. Tangencial es torsor. Una placa tiene ese esfuerzo, resiste, ¿no? Va a ser el módulo de corte o módulo de cizalla por la deformación. La deformación resulta siendo esta expresión y reemplazo. El momento entonces va a ser igual a aquí. Y ojo que esto es por unidad de 1 metro de longitud, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A la tensión normal tangencial por z diferencial de z. ¿Sí? Esa es la ecuación del momento. ¿Sí? Y reemplazamos. En vez de tensión normal, va a ser la tensión por, digo, el módulo de cizalla por la deformación tangencial. En este caso, reemplazando mis expresiones, va a ser, en vez de la deformación, voy a copiar esto, me dice menos 2g, la derivada del desplazamiento respecto a n una vez y t otra vez, por, aquí hay una z, aquí hay otra z, por z cuadrado, diferencial de z. Nuevamente, todo esto de acá es constante, ¿sí? La integral pasa a esta expresión. Y sabemos que su resultado es h cubo sobre 12. En este caso, ¿sí? En este caso hemos resuelto la integral, ¿sí? Que resulta 2 el módulo de elasticidad transversal, h cubo sobre 12, la derivada del desplazamiento, la segunda derivada del desplazamiento en normal una y en tangencial otra. Entonces, finalmente, esto va a resultar de la siguiente manera. Vamos a decir que el módulo de elasticidad transversal
¿sí? El módulo de cizalla E sobre 2, 1 más coeficiente de Poisson, esto de la ley de Hooke, ¿sí? Eso ya hemos encontrado, ¿sí? Y reemplazamos. En este caso, 2 con 2 se me va, ¿sí? Me queda esta forma. Para tener algo parecido a la rigidez que yo encontraba hace un momento, que era EH cubo sobre 12, 1 menos coeficiente de Poisson al cuadrado, ¿sí? Complemento cuadrados, ¿sí? Completando cuadrados voy a tener justamente, ¿sí? Arriba, entonces me va a resultar lo siguiente. El momento del eje normal tangencial va a ser menos D, ¿ya? 1 menos el coeficiente de Poisson y la segunda, bueno, la segunda derivada del desplazamiento respecto a n una vez, respecto a t otra vez, ¿sí? Y va a ser igual a qué. Entonces, momento A, en este caso, puedo decir, n, t eran ejes que yo me he puesto auxiliares para deducirlas, ¿sí? Pero ¿qué tal si n es igual a y t va a ser igual a x? Entonces, reemplazando, voy a tener que momento x y x es menos la rigidez por 1 menos el coeficiente de Poisson, la segunda derivada del desplazamiento respecto a x una vez y dos veces. Y finalmente, ¿sí? Y finalmente, voy a tener lo siguiente. Como el momento xy es igual a menos yx, ¿sí? Voy a tener que el momento xy es la rigidez, 1 menos coeficiente de Poisson, la segunda derivada del desplazamiento respecto a x una vez y dos veces. Finalmente ya tengo las ecuaciones para los momentos, ¿sí? Mis momentos en x, ¿sí? Menos la rigidez, la segunda derivada del desplazamiento respecto a x dos veces, por Poisson, la segunda derivada del desplazamiento respecto a y dos veces. Para el momento en y, intercambio estas dos expresiones. El momento x y va a ser la rigidez, 1 menos el coeficiente de Poisson, por la derivada del desplazamiento respecto a x una vez, respecto a y otra vez. Y el momento, esto me equivoqué, por favor, esto es momento, ¿sí? Momento, el momento x y x es menos el momento x y. Muy bien. Hasta acá simplemente lo que hice fue estudiar la flexión en dos direcciones. ¿Y de qué depende? Nos hemos dado cuenta que depende de una rigidez que tiene un valor constante, ¿sí? ¿Ya? Y depende la, de la derivada del desplazamiento en cada eje, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto me da pie a realizar mi análisis de el elemento diferencial. ¿Está claro? Entonces, por favor, aquí necesito que me atiendan. De acá vamos a deducir la ecuación diferencial. Muy bien. El elemento diferencial tiene diferencial de x en el eje x y tiene diferencial de y en el eje y de tamaño. Es un rectángulo, por eso es placa rectangular. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. En este caso, ¿sí? Tengo la carga en Z, perfecto. Y voy a decir lo siguiente. Voy a hacer, bueno, ¿qué vamos a considerar? Vamos a considerar como análisis lineal todo lo que es diferencial de x al cuadrado, diferencial de y al cuadrado, o lo que es de segundo orden. Los que son mayor a segundo orden son de grado mayor, no lineal. ¿Sí? Estamos entrando en el campo no lineal. ¿Sí? Y vamos a considerar cero. Los esfuerzos en la fuerza axial en el eje X y en el eje Y, no vamos a considerar, ¿sí? O sea, si yo tengo una fuerza aquí axial, una fuerza en X y una fuerza en Y, no consideramos porque la rigidez de la placa en esos ejes, en esas caras, que es muy grande, ¿sí? Entonces no lo vamos a considerar. Vamos a considerar un análisis lineal estático, ¿sí? Y consideramos que la altura de la placa es un constante y uniforme. Muy bien, son las consideraciones de la mecánica del medio continuo, ¿no? Ya, entonces voy a empezar a anotar
tengo el elemento diferencial, ya, tengo el elemento diferencial, tengo la carga en dos direcciones que se está aplicando, ¿sí? Ya, voy a empezar por el corte. Corte en X, anterior a la sección, corte en Y, digo en X después de la sección, pero es el corte más su incremento. Perfecto. Corte en Y, anterior, corte en Y, posterior a la sección, más su incremento. Muy bien. Momento en X y momento en X equilibrante más su incremento. Momento en y momento en Y equilibrante más su incremento. Y finalmente tengo el momento torsor. Momento torsor, podemos decir XY, ¿sí? Está por la regla de la mano derecha, ¿sí? Y momento XY, ¿sí? En el otro sentido, por efecto del equilibrio, ¿sí? Regla de la mano derecha, ¿sí? Pero más su incremento. Momento en el eje YX, ¿sí? Y opuesto el momento en YX más su incremento y está dado por regla de la mano derecha. Muy bien, tenemos todos esos esfuerzos. Tenemos esfuerzos de corte, ¿sí? Que aparecen por la flexión, momentos en el eje X, momentos en el eje Y, momentos tangenciales X, Y, ¿sí? Y momentos tangenciales Y, X. Perfecto. Entonces, ahora sí, vámonos al equilibrio, ¿sí? Entonces, en el equilibrio, voy a acomodar. Vamos a plantear primeramente la sumatoria de momentos en el eje Y, en este eje Y, ahí vamos a girar. Cuando es en el plano, ya lo que estoy haciendo es girar alrededor de un eje, por eso se lo pone en el eje Y, ¿sí? En base a ese eje, ¿sí? Entonces empezamos. Primer momento, este momento, en ese eje, este por ejemplo, en el que está el rojito, ahí tiene su vector, ¿no? Entonces, este se considera el rojito. Momento en X más su incremento. ¿Y por qué longitud? La longitud de acá a acá. Longitud de acá a acá es diferencial de Y. Equilibra momento en X nomás por diferencial de Y. Muy bien. En ese sentido, ¿cuál es un momento también? Este de acá, ¿no? Mismo. Entonces, va a ser momento torsor YX, ¿sí? Más su incremento por la longitud de acá a acá, diferencial de X. Menos el momento que está del otro lado, momento YX, ¿sí? Por su diferencial de X. Ya. Después, ¿qué cosa me hace girar este eje Y? ¿Qué me está haciendo girar? Puedo ver que me está haciendo girar en el otro sentido la cortante en X, ¿sí? Muy bien, a ver, me estoy equivocando. Hemos dicho en el punto O, aquí vamos a hacer, ¿no? Entonces, hasta ahorita no hemos analizado ningún elemento con su brazo. Perdón, ahí va a ser el eje de rotación, por eso era O aquí, ¿no? Entonces es el eje, ya. Ahora sí, si es así, entonces este me está generando fuerza por su brazo diferencial de X. Entonces va a ser cortante. ¿Por qué longitud? Toda esta longitud se desplaza por diferencial de Y por diferencial de X, que es el brazo. ¿Sí? Me da el sentido contrario. Muy bien. Me va a dar este cortante en Y más su incremento por diferencial de Y, de X, ¿ya? Por diferencial de X medios, que es su brazo. ¿Sí? Su brazo. Aquí está el brazo y es la longitud. Muy bien. De la misma forma, la cortante en Y, en el otro sentido, ¿sí? Por su brazo, por la longitud y su brazo. Acá está. Finalmente, la carga. La carga va a actuar sobre todo en la placa, pero su punto de acción va a ser el centro. Entonces va a ser la carga por diferencial de X, diferencial de Y por toda la placa, por el brazo de acá a acá es diferencial de X medios. Justamente acá. Muy bien. Se hace el equilibrio y vamos a buscar simplificar. Entonces, muy bien. Simplificamos. A ver, vamos a decir
Miren, si desarrollamos, vamos a tener momento en X, este se desarrolla con este, y este se me va con el momento en X de acá. Listo. Me queda el del medio. Igual para el momento YX, ¿sí? Se desarrolla, ¿sí? Y este se me va con este, ¿sí? Este con este. Perfecto. Para la cortante en X, menos, ¿sí? Y la cortante en Y tengo acá, ¿no? Pero la cortante en Y creo que tenía su par. ¿Ve? Aquí tienen por diferencial de X, ¿sí? Este con este se me van, justamente este con este de acá se me van, ¿sí? No me estoy equivocando. Está yendo uno con eso. Está yendo con este de acá. Listo. Bueno, tenemos para la carga, ¿sí? Y todo, hemos dicho, todo lo que sea diferencial de x al cuadrado, diferencial de y al cuadrado, diferencial de x, diferencial de y, va a ser aceptado. Lo que sea de orden superior va a ser igual a cero. Y es por razón porque tenemos diferencial de y, x una vez, otra vez x. Este es al diferencial de tercer orden. Esto es cero. De la misma forma para la carga, x, y la carga, otra vez x, es tercer orden, cero. Muy bien. ¿Qué me va a resultar finalmente? ¿Qué resulta? Vamos a ver. Finalmente va a quedar. Me queda momento x y diferencial de x, diferencial de y, ya. Bueno, momento x respecto a x, perdón. Momento yx respecto a y, diferencial de y, x, diferencial de x. Y la cortante, cortante en x, diferencial de y, diferencial de x, igual a cero. Pero todos tienen diferencial de x y diferencial de y, así que factorizo y divido a cero, desaparece, y voy a tener ordenando, este pasa al otro lado con suma, sí, ¿qué voy a tener? Momento en x respecto a x, una vez, más el momento yx respecto a y, una vez, es igual a la carga en x. Lo que voy a hacer acá, me voy a adelantar un poquito. Vamos a ver por qué. Esto me voy a adelantar. No voy a derivar respecto a x. Para derivar respecto a x, aquí aumenta un x, aquí aumenta un x, y este es respecto a x. Ahí está. Lo estoy derivando respecto a x. Pero en sí la solución es esta. En el eje y, ¿sí? En el eje y. Vámonos ahora en ese punto O, pero en el eje X. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar en el punto O, pero vamos a poner paralelo al eje X. Ahí voy a hacer mis momentos. ¿Sí? En ese eje. Y positivo es este lado, ¿no? Entonces, por favor, vamos a, acá ya se me va a hacer un poco larguito, voy a mencionar. Así, entonces si estamos viendo, a ver, veamos, si estamos viendo en este eje, ¿quiénes hacen girar? Primero los momentos. Los momentos, este va a ser momento en Y positivo, ¿sí? Por su longitud diferencial en X. Y va a contrarrestar momento en Y más su incremento por su longitud diferencial de X. En ese plano, en momento XY, ¿sí? Positivo por su longitud diferencial de Y. Y menos, ¿sí? Aquí está, momento XY por su longitud diferencial de Y. ¿Cuál me hace rotar ese punto? A ver, estoy acá, ahí está otra vez el eje X de rotación. ¿Cuál fuerza de cortante? Entonces, ¿qué me hace rotar ese cortante en Y? ¿Sí? Por diferencial de X es su longitud, voy a tener ahí mi resultante, y su brazo, diferencial de Y. Vámonos, el cortante en X, ¿sí? Positivo también, ¿sí? Por su longitud, diferencial de Y, y su brazo, diferencial de Y, medios. Y en la carga en X, digo, la cortante en X más su incremento, que está delante de la sección, de igual forma por diferencial de X, y diferencial de X medios es el brazo. Perdón, diferencial de Y, perdón. Diferencial de Y es brazo. Muy bien, y finalmente la carga. La carga de igual forma a ese punto por diferencial de Y medios. ¿Sí? Muy bien, en este caso tenemos justamente ese desarrollo y vamos a tener, muy bien, el momento en Y menos el momento en Y más su incremento diferencial de X.
momento XY, ¿sí? Menos el momento XY por diferencial de Y, los torsores. La cortante en X por diferencial de Y medios, ¿sí? Menos la cortante en X por diferencial de Y en medios, ¿sí? Menos el que está posterior a la sección. Finalmente, la cortante en Y por diferencial de X, diferencial de Y. Y finalmente la carga, ¿no? La carga por su brazo. Muy bien, en este caso, nuevamente, este momento en Y se me va a ir con ese. Momento XY, con ese de acá, ¿sí? La cortante en X, toda esta expresión se me va con esta, ¿sí? Y la cortante en Y se queda. Ahora finalmente analizamos qué elementos son de orden no lineal. Para los que tienen tres diferenciales. Este es 0, ¿sí? Este de acá, 1, 2, 3. 0, ¿ya? Y creo que se queda ahí. ¿Qué me va a quedar? Aquí está desarrollada, me va a quedar. Muy bien. Va a quedar de acá, menos momento en Y, respecto a Y, diferencial de Y, diferencial de X. Muy bien. Me queda más momento X, Y, diferencial de X, diferencial de Y. Que me queda cortante Y, diferencial de X, diferencial de Y. Muy bien, de igual forma, todos tienen diferencial de X, Y, así que puedo factorizar y divido a 0. ¿Qué voy a obtener? Voy a cambiar el signo, por favor. Este puede pasar al otro lado. Me queda momento en Y respecto a Y. Es menos momento XY respecto a X. Es igual a la cortante en Y. En este caso, no voy a derivar igual manera como en la anterior. Lo voy a derivar respecto a Y esta vez. ¿Sí? Para tener momento en Y respecto a Y dos veces menos momento XY respecto a XY, ¿sí? Igual a la cortante en Y, pero derivado Y. Finalmente, en mi ecuación de equilibrio, voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Z. Muy bien, vamos a mirar. Perfecto. Vamos a decir lo siguiente. Todo lo que es Z hacia abajo, positivo. Entonces empiezo. Va a ser la cortante en X más su incremento por diferencial de Y, ¿sí? Menos la cortante en X, ¿sí? Solo por diferencial de Y. Ahora, a ver, la carga, así positivo, carga en la cortante en Y, ¿sí? Por diferencial de X. Y la cortante en Y por diferencial de X en el otro sentido. Listo. Hacia abajo positivo la carga en Z por diferencial de X y diferencial de Y porque es un área. ¿Listo? Como fuerzas verticales solo son las únicas que tengo. ¿Sí? Los momentos no participan en las fuerzas. ¿Y qué voy a tener? Otra vez, la cortante en X, su incremento diferencial de Y, cortante en X, el opuesto, ¿sí? El equilibrio, cortante en Y más su incremento, menos el cortante en Y, ¿sí? Y más la carga. Finalmente de acá podemos decir que cortante en X, con este se me van, cortante en Y, con este se me van, ¿sí? Y voy a tener que, voy a tener la cortante en X respecto a X, diferencial de X, diferencial de Y. Cortante en Y respecto a Y, diferencial de X, diferencial de Y. Y la carga, diferencial de X y Y. Ambos toditos tienen diferencial de X y Y. Puedo factorizar y dividir a 0. Y me va a quedar que la cortante en X es igual a la carga en respecto a X una vez, más la carga en Y respecto a Y una vez, es igual a la carga. ¿Sí? Pero es interesante. Acá quiero que me tomen atención, por favor.
Ya. Vamos a decir lo siguiente. Me está pidiendo esta ecuación, la cortante en x, derivado x una vez. Aquí la cortante en y, derivado y una vez en y. Entonces, por eso estas ecuaciones la había derivado respecto a x, por eso tengo acá, ¿sí? Y respecto a y, de igual forma, de derivado para obtener eso. Entonces, en vez de cortante en x respecto a x, voy a reemplazar momento en x y derivado x dos veces más. Después ahí tengo momento yx respecto a yx también, ¿sí? Ahora vamos a la cortante en y. Tengo momento en y respecto a y dos veces menos momento en y, xy respecto a xy más la carga, ¿sí? Es reemplazado. Está acá y esta ecuación acá, ahí. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, si van a dar cuenta, ocurre algo. Voy a obtener esta cosa. Pero yo sé lo siguiente, compañeros. El momento en x es menos la rigidez, la derivada del desplazamiento respecto a x dos veces, más Poisson respecto a y dos veces, momento en y, intercambio, momento xy, ¿sí? La rigidez, 1 menos Poisson, el desplazamiento respecto a x una vez y una vez. ¿Sí? Y el momento yx no es nada más que el momento xy es igual a, bueno, yx menos momento yx es la negativa del otro momento, ¿no? Pero me está pidiendo este momento x, pero derivado dos veces x más este momento en y, pero derivado dos veces en y también. Entonces, lo que voy a hacer, y por eso justamente mi nomenclatura me ayuda harto, la derivada simplemente es aumentar acá, ¿no? Entonces, momento en x respecto en x dos veces más, va a ser momento en x, ya tenía 2 y se vuelve 4. Para momento, para el y, desplazamiento en y, dos veces en y como aumenta, dos veces en x. Para el momento en y, a ver, tenemos el desplazamiento, perdón, aquí el desplazamiento, ¿sí? En y dos veces, más dos veces y más, cuatro veces, ¿sí? Aquí el desplazamiento en x dos veces y aumenta dos veces en y. Perfecto. Vámonos al momento x y, ¿sí? Todo se respeta y tenemos momento x y me dice respecto a x y una vez más. Cada uno se vuelve así. Y momento yx menos todo. Y otra vez momento yx y otra vez yx. ¿Sí? Perfecto. Todos estos valores, estas expresiones, lo voy a reemplazar. ¿Sí? Este es acá, reemplazo. El y reemplazo ahí. Momento x, y, perdón, otra vez. El x reemplazo ahí. El y reemplazo ahí. El xy reemplazo ahí. El yx reemplazo ahí. ¿Sí? Reemplazando todo voy a tener, toditos tienen multiplicados por la rigidez y el menos voy a sacar. ¿Qué me va a quedar? La cuarta derivada más Poisson, la cuarta derivada respecto a y dos veces x dos veces menos más 1 menos el coeficiente Poisson, viene de acá, ¿sí? La derivada en x y más cuarta derivada y desplazamiento en y más Poisson, cuarta derivada, 2 en x, 2 en y, más 1 menos coeficiente Poisson, la derivada en xy y en xy, y como he cambiado el signo, si este que está con positivo pasa a restar. Bueno, se ha vuelto un poco larguito, pero me sirve mucho para poder comprender lo siguiente. A ver, empiezo a desarrollar. Este menos con menos se va a volver más. Este está multiplicando para pasar a dividir. Ahí está. Y me queda cuarta en X, ¿ok? Cuarta en Y, ¿ok? ¿Sí? Tengo, voy a desarrollar, si se dan cuenta. Poisson, voy a hacer. Poisson, la derivada 2 en Y, 2 en X, y desarrollo más, ¿sí? Uno solo. XY y menos Poisson
XY, XY. Este es lo mismo que este, se me simplifica y solo me queda sin Poisson. 1 del otro término de acá, ¿sí? De estos, nuevamente me vuelve a quedar, ¿sí? El mismo. Entonces, por eso suma, de aquí me sale 1, resulta 1, y aquí otro. Finalmente, la ecuación se va a resumir en ¿qué? La cuarta derivada del desplazamiento respecto a X 4 veces, más 2 por la cuarta derivada del desplazamiento, 2 en X, 2 en Y, más la cuarta derivada del desplazamiento en Y 4 veces. Esto me va a dar, ¿sí? La ecuación diferencial de la placa. No olvidar que la rigidez es EH cubo sobre 12, 1 más coeficiente de Poisson. Ya no hay inercia, ya no hay inercia. Hay rigidez en la placa, ya hay rigidez. ¿Está claro? Finalmente, esta ecuación diferencial ya es una ecuación diferencial de cuarto orden en dos direcciones, ¿sí? Y se la puede escribir en forma de tensor. Justamente Timoshenko establece el tensor de cuarto orden, ¿sí? Para la placa, ¿sí? Es una ecuación biarmónica, o sea, una ecuación que va a tener una respuesta en dos ejes. ¿Cómo es la ecuación? Según Timoshenko, la ecuación de la placa es esto, no hay más. Es el tensor de cuarto orden en dos direcciones aplicado al desplazamiento y es igual a la carga sobre la rigidez. Toda esta ecuación, esto se implica. Eso es según Timoshenko. Muy bien. Compañeros, esta es la ecuación diferencial de la placa. Es una ecuación diferencial en dos direcciones de cuarto orden. ¿Sí? Finalmente, como toda ecuación diferencial, necesita condiciones de borde para poder levantar sus constantes de integración. ¿Sí? Entonces, vamos a estudiar cuando el borde es empotrado, ¿sí? Ejemplo, cuando x es igual a 0 o a es, ¿no? En 0, ¿sí? ¿Qué va a ser 0? Me dice, si el borde es empotrado, el desplazamiento es 0 y la rotación es 0. Y lo mismo cambio en el eje Y. En el eje Y, en este caso, en el otro eje va a ser el empotrado, ¿sí? Lo mismo, la rotación y el desplazamiento y la rotación van a ser igual a 0. Y el borde es empotrado. Si el borde es apoyado, o sea, articulado, simplemente apoyado, y se simboliza con así una espiral, ¿sí? Perfecto, entonces lo que es 0 es el desplazamiento y el momento es 0 en ese punto. Pero como el momento es 0, lo que tiene que ser derivado, si el apoyo está en el eje Y, o sea, X es 0, ¿sí? En el eje Y, cuando X es 0, la segunda derivada del desplazamiento respecto X tiene que ser 0. Lo mismo para en el otro lado. En este caso, Y es 0 y la segunda derivada del desplazamiento respecto a Y va a ser 0. Ah, y también el desplazamiento es 0, ¿no? Finalmente, cuando el borde es libre, el extremo es libre, ¿sí? Cuando es un volado, ¿sí? ¿Qué voy a tener? El momento es 0 y el cortante es 0. Y para en una esquina, esto por favor, en una esquina tengo un valor bien interesante que se llama el R. El R va a ser dos veces, ¿sí? El momento X, Y, o sea, este momento, ¿sí? Ambos momentos tienen ese efecto de una fuerza en el vértice. Muy bien. Muchas gracias.